Entonces, sin nada más, esta es nuestra clase Echando Raíces. Es de la serie Muéstranos tu rostro. Todo este mes vamos a estar hablando acerca del rostro de Jesús. Vamos a estar hablando de diferentes aspectos de cómo Jesús viene a mostrar el rostro. Y no, de ninguna manera quiero dar el énfasis a que nosotros venimos como de una manera científica a tratar de diseccionar algo o a tratar de jalar piel por piel, capa por capa. Eso sería algo blasfemo. No se puede diseccionar el rostro de Dios. Es por eso que el simplemente mencionar teología me cae un poco pesado, porque teología es el estudio de Dios y a Dios no se le puede estudiar. A Dios lo experimentas, a Dios lo amas, a Dios lo quieres, y en amor se imparten muchas cosas. Mas sin embargo, ese no es el propósito de esta clase. El propósito de mostrar el rostro de Dios son las cosas que Dios nos está poniendo, nos está realzando acerca de su naturaleza, que son para nosotros en esta casa. Porque son muchos los atributos. Yo me senté, tuvimos un meeting con mis padres, mi esposa, yo, mi mamá, mi papá, y estábamos en la mesa quebrándonos la cabeza cuáles de todos estos montones de atributos íbamos a platicar a la iglesia de ellos. Entonces, hubieron algunos que fueron realces, que dijimos, tenemos que hablarlo a la iglesia, este otro tenemos que hablarlo a la iglesia. Entonces, en cada tema que ustedes escuchen en este mes, hasta el final, en los talleres del retiro, vamos a estar hablando acerca de Jesús. Porque Jesús es el fundamento de todo lo que hay. De toda construcción, de toda iglesia, de toda doctrina, de todo movimiento, de toda la historia. Jesús es el fundamento de nosotros. Por lo tanto, es una delicia y es un gozo muy grande platicar de Jesús. ¿Sí? Entonces, Echando Raíces, esta es la serie Muéstranos tu rostro, lo que vamos a estar cubriendo durante este mes. Echando raíces, pues estaba pensando en los árboles que están echando unas raíces bien fuertes. Allá en Redding teníamos unos árboles que eran, ¿cómo se llamaban? Redwoods. Los redwoods, que son enormes y gruesotes y tiran unas raíces enormes. Pero también, sí, y son muchísimos. Y lo curioso es de que estos árboles no solamente tiran una raíz profunda, pero también los árboles tiran una raíz a los lados y se amarran entre ellos, para que sean bien fuertes y nada los tire. Una cosa bien padre. Y ahí nada más podríamos platicar. Dime. Hablando de eso mismo, yo una vez fui a un lugar en California donde vi un árbol bien grande y estaba encima de como que pasaba un agua y se le veían las raíces. Y tú mirando el árbol, tú decías, se va a caer el árbol ese. Pero me quedé mirando y dice, es que las raíces están tan profundas y tan llegadas que así tiene que ser la vida de nosotros. Yo pensando y meditando así en eso. Es. Viene la tormenta, vienen todos estos problemas, o sea, se ven las raíces, pero estás ahí agarrado todavía en la fe que es de nosotros. Así es. Y fíjate, ahí eso me hace pensar en esta metáfora, lo que mencionan en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los que se burlan de Dios se ha sentado. No es el cine, hermanos. No, las sillas escarnecedores no es el cine. Es los que se burlan de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto está padrísimo. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque está la delicia de él en la ley del Señor. Entonces, meditamos en la ley del Señor todo el tiempo, de día y de noche. A través de la palabra nosotros conocemos al Señor. Pero dense cuenta que la palabra no es la meta final. La palabra es el principio de un fin. La palabra es para que nosotros conozcamos al que escribió la palabra. La carta de mi novia era para que yo conociera a mi novia y me casara con ella. De nada me sirve casarme con la carta. Necesito conocerla a ella. La carta era para que yo la conociera. Algún día que hablemos de la Biblia, hablaremos más acerca de eso. Entonces dice que será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, una corriente de vida que tiene ese árbol, porque el agua es vida, está saludable, está fuerte. Y
da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dije, padrísimo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de Jesús. El tema de hoy que tenemos es Jesús el enviado. Como les digo, no es algo comprensivo, pero es el cómo Jesús se relaciona ahorita con nosotros. El rostro de una persona, nada más para hacerlos pensar un poquito, ¿por qué la frase el rostro? Ustedes han escuchado en iglesias, por ejemplo, cuando dicen tenemos que buscar el rostro de Dios, o mi rostro, el rostro del Señor, etcétera, etcétera. Si te pones a pensar en una manera bien común, el rostro de una persona es una manera de percibir su persona o su presencia. De la misma manera, cuando hablamos del rostro de Dios, este rostro está conectado con su presencia, la manifestación de Dios. Entonces, también es la revelación de su favor extravagante. Cuando hablamos del rostro de Dios, es cuando el Señor manifiesta su favor sobre tu persona. No sé si se acuerdan que hay una parte en el libro de Números donde es la bendición, donde dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Está hablando del favor tremendo, increíble del rostro de Dios. Y finalmente, el rostro es la distintiva faz de una persona, la manera primaria de nosotros poder conocer a alguien. Entonces, la definición de rostro, eso es exactamente lo que es. Y es extremadamente importante. El hombre, cuando fue creado, tenía una conexión tan hermosa con su creador. Yo pienso que cuando finalmente Dios lo terminó de crear, el hombre abrió los ojos y lo primero que ha de haber visto ha sido el rostro de Dios. Y es algo hermoso de pensarlo así. Así como un bebé probablemente abre sus ojitos y lo primero que quiere identificar es dónde está mami. Yo pienso que es algo hermoso, ¿no? Me hace pensar en mis bebés. Cuando Débora me miró por primera vez, cuando la tenía en mis brazos, it's a good experience. Entonces vamos a ver algunos versos aquí nada más para ilustrar un poquito más acerca de esto del rostro. Marcos capítulo 1. El asunto del rostro. Marcos capítulo 1, lo primero que vamos a ver aquí, dice aquí, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Quiero poner esto en contexto. El rostro de Dios, cuando hablamos acerca de la presencia de Dios, el hombre caminaba con Dios en el huerto del Edén al principio y por causa del pecado, el hombre ya no puede estar en la presencia de Dios. A partir de ahí, Dios se tuvo que hacer cada vez más distante y más distante y más distante de la humanidad, hasta que ahora la gente tiene que invocar a Dios, porque ahora Dios ya no está mostrando su rostro directamente a la gente, y lo cual es algo muy triste. Entonces, y es triste no solamente para el hombre, pero es triste para Dios, porque es como que no sé cómo compararlo. Es como que no me dejen ver a mis niños. O sea, Dios ama tanto a su creación, Dios ama tanto al ser humano, y ya no puede estar cerca de él. El deseo de Dios era estar cerca de la gente. Lo puedes ver en sus intenciones cuando estamos hablando en la clase del grupo de alabanza. Estamos hablando de cómo Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo. Por eso es que tenías el tabernáculo en medio de las tribus de Israel, porque Dios siempre quería estar en el centro. Por eso ves a Jesús que habitó en medio de nosotros, porque Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Pero el último, o la cosa más hermosa, era que Dios siempre ha querido vivir en tu corazón, lo cual ahora es posible por causa de la cruz. Entonces, ahorita estamos viendo que antes de la cruz no era posible ver el rostro de Dios. Si el rostro de Dios se manifestaba, podría ser algo feo. Pero después de la cruz es algo un poquito diferente, en cierta manera. Entonces, en Marcos capítulo 1 menciona aquí, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Para poder entender lo que quiere decir esto, cuando dice, como está escrito en Isaías el profeta, esto es una profecía antigua, dice, he aquí que yo envío mi mensajero. ¿Saben quién es este mensajero? Estamos hablando de Marcos capítulo 1, el Evangelio, está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces dice aquí que envío mi mensajero. ¿El mensajero es? No, es Juan el Bautista.
envío mi mensajero delante de tu faz. Entonces, ¿quién es la faz? Jesús. La faz es Jesús. Jesús es el rostro. Y con esto se abren muchas cosas. Mira, eso es nada más Marcos capítulo 1. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 dice así. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, esto es antes de la cruz, ¿verdad? Entonces, en estos postreros días, esto es ahora en la cruz y después de la cruz, nos ha hablado por medio de el Hijo, que es Jesús, a quien constituyó. Él es el heredero de todo, o sea, todo le pertenece a Él, Él tiene todo poder y autoridad, ¿verdad? Así es. Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso quiere decir, él dice aquí, fíjate, por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Jesús estaba presente cuando el universo estaba siendo creado. Entonces aquí no te pueden cuentear que Jesús no es Dios, porque Jesús estaba presente creando el universo. Lo cual es también, ¿verdad? Entonces dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su esencia, de su sustancia. Dios es Amor. amor. Por lo tanto, Jesús es la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia dice, creo que es en Colosenses también, que por su palabra todas las cosas están sustentadas. Es así como los átomos de nosotros no terminan explotando por el universo, porque por la palabra de Dios estamos juntos. Hágase la luz y se creó la luz. Así de maravilloso es Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, tenemos la faz de Dios y ahora Jesús es la expresión de la naturaleza misma de Dios y es increíble, a mí me encanta. Entonces ahora en Éxodo 33, 18, este es el contraste que nosotros tenemos con el Antiguo Testamento, en donde ahora, en donde Moisés entonces le dijo a Dios, te ruego Dios que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Esto no es un capricho, sino porque Dios es completamente amor y Él no es hombre, Él juzga correctamente. Yo tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y de ahí se agarra mucha gente para decir que no podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y eso es incorrecto. Entonces, como les digo, yo no les voy a enseñar de una manera muy ortodoxa, pero les voy a enseñar lo que la palabra dice. Ajá. Eso ahí es como tú dices, eso fue Antes de la cruz. antes de la cruz. Correcto. Ya aquí el rostro se le puede ver. Sí, ahora bien, lo que estamos hablando todavía al aire, estamos hablando todavía como con una cortina de humo. Como dice el Pablo, no tenemos una imagen correcta de todo lo que tiene que ser. Cuando Cristo venga nos va a ser revelado muchas cosas. O sea, estamos hablando como niños de estas cosas espirituales. Pero realmente el rostro de Jehová, de Dios, de la candente presencia de amor de Dios, estamos hablando que se presenta, se acaba el show, se acabó. Pero Dios quiere revelar su corazón, quiere revelar sus intenciones, quiere revelar su carácter, quiere revelar su presencia sin quemarnos a todos en un instante. ¿Cómo le va a hacer? Entonces, dice esto, Ezequiel 29:39, Dios hace una promesa, la hace al pueblo de Israel, pero yo creo que este verso es para nosotros también. Dice, no esconderé más de ellos mi rostro, dice el Señor, sino que habré derramado de mi Espíritu Santo sobre la casa de Israel. Yo lo voy a revelar a través del derramamiento del Espíritu Santo.
Es una promesa que el Señor hace desde antaño, desde los días de Ezequiel. Algún día mi rostro no volverá a ser escondido de la gente, sino que lo voy a revelar en el derramamiento de mi Espíritu Santo. Entonces, y nada más para dar un poquito de contexto, Jesús se va a bautizar, entra en las aguas y se abre el cielo y se asoma al rostro del Padre y dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Sabes lo más hermoso? Dios se lo está diciendo al Hijo de Dios, pero Dios se lo está diciendo a un hombre, al que nos está representando a todos nosotros. Y el rostro de Dios otra vez es visible a los hombres, por la justicia de nuestro héroe, de Jesucristo, hombre. Entonces Juan escribe acerca de Jesús y empieza a hablar acerca de que Él anduvo entre nosotros. Esta es la introducción de Juan capítulo 1. Y empieza a decir, y Jesús habitó entre nosotros, y Él fue la luz, y nadie lo reconoció. Él creó el mundo, pero el mundo no lo quiso recibir. Lo echaron fuera. Dice, Él anduvo entre nosotros, y Él vino a tirar luz en medio de las tinieblas. Y los que eran de las tinieblas no lo quisieron, y los que son de la luz, etcétera, etcétera. Y entonces viene a este verso, donde dice, capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada. Esta es la manifestación de la voluntad de Dios en una manera limitada y con un objetivo, mostrar el error tan grande que el hombre cometió. El objetivo es demostrar el poder del pecado. Entonces dice, pero la gracia y la verdad, date cuenta, esta es la ley, pero aquí es la gracia y la verdad, la manera correcta de interpretar la voluntad de Dios. Porque la ley nos muestra una manera muy estricta, pero no nos muestra el completo espíritu de lo que Dios quería hacer. No era posible revelar el rostro de Dios de esa manera. Estamos conociendo solo el lado severo de Dios, por decirlo así. Pero entonces la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice Juan, para componer esa parte, dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿sí? Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el rostro. Él es el que da a conocer al Padre. Y eso es muy hermoso. Porque entonces el Padre nos ha revelado su rostro, nos ha revelado sus intenciones, nos ha revelado su corazón. Y es bien bonito ver que Dios no es un ogro o no es alguien malo o alguien que nos quiere destruir o castigar en cualquier pecado que nosotros queramos cometer. Así como era en el Antiguo Testamento, que cualquier pecado y vámonos, te vamos a apedrear. Estamos en otro tiempo ahorita. Estamos en un tiempo de gracia y de verdad, en donde el Señor nos muestra sus verdaderas intenciones y tiene mucha paciencia para con nosotros. Pero la responsabilidad es más grande también. Y eso es lo que la gracia hace, que nosotros podamos cumplir con esa responsabilidad. Jesús dice, habéis oído que se dijo, no adulterarás, pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer, solamente de mirarla, ya adulteró en su corazón. Entonces estamos hablando que la gracia es mucho más superlativa que la ley. Tiene, por decirlo, es más estricta que la ley. Pero por causa de que es basada en amor, el amor saca ese contexto imposible del corazón del ser humano. Realmente el Espíritu de Dios se mezcla con el nuestro. El Espíritu de Dios nos impulsa a ser más allá de la justicia de la ley. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos, si les dijo, creo que a sus discípulos, dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Era bien difícil. Los discípulos también le preguntaron a Jesús, pues entonces, ¿quién será salvo? Entonces, ¿quién puede cumplir con todas estas cosas? Y lo que Jesús contestaba es, para Dios no hay nada imposible. Entonces la gracia es hermosa y nos permite ir más allá de lo que la ley pide.
porque se hace de corazón, no porque es requerido de ti. Entonces, habiendo ya ido por estos versos, vamos a traducir lo que quiere decir todo eso. Marcos capítulo 1. Sí, hermano. No sé si estoy mal. Dígame. Yo no encuentro Ezequiel 29:39. ¿Sabe qué? Me equivoqué de texto. Es 39:29. Invertí los números. Okay. Sorry. Ezequiel 39:29. Miren, el hermano Isaac está poniendo atención. Así que mucho cuidado. Muy bien. Entonces, Marcos capítulo 1, si lo podemos traducir, Marcos capítulo 1 habla acerca de Jesús es la faz de Dios. Hebreos capítulo 1, entonces habla acerca de Jesús, que es la gloria, imagen de Dios, el creador y el sustentador. Éxodo capítulo 33 pone el contraste de que Dios no podía mostrar su rostro, pero lo quiere mostrar. En Ezequiel 29:39 es la promesa de que lo va a hacer en el derramamiento de su espíritu. Y entonces en Juan capítulo 1 muestra de que Jesús es el enviado a mostrar el rostro del Padre. ¿Saben qué? Cuando Jesús entra en esas aguas y el Padre abre los cielos y le dice, tú eres mi hijo, envía esa paloma, el Espíritu Santo, y reposa sobre él. Y la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y estando Jesús lleno del Espíritu Santo, el rostro se ha manifestado. Sí. Él no tenía el Espíritu Santo cuando ya lo había antes de ser bautizado. Yo no creo que no sea eso necesariamente en términos claros, Rafi. Jesús es el Espíritu Santo también. Entonces, pero estamos hablando de que Jesús, representándonos como ser humano, Él quería mostrarnos los pasos normales que tenemos que tener como cristianos para hacer esto. Porque entonces por eso hace sentido cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿tú vienes a bautizarte? Yo tengo que bautizarme por ti. Y Jesús dice, conviene que lo hagamos así ahora. Porque Él está mostrando el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si Jesús vino como Dios en sus superpoderes para hacer toda obra que hizo, le damos un gran aplauso y nos sentamos. No tenemos ninguna obligación de ser como Él porque no tenemos superpoderes. Pero si Jesús vino limitado como 100% humano, sin esos superpoderes, ¿verdad? Sin ese poder sobrenatural, por decirlo así. Y entonces Jesús ahora viene, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y empieza ese ministerio sobrenatural. Entonces Jesús nos está poniendo el ejemplo. Como hombre lo hice, como hombres ustedes hagan también. Es posible. Es posible. Entonces eso es algo que queremos empezar a crear conciencia en nuestras vidas. Entonces Jesús es enviado a mostrar el rostro de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. You got it. De hecho, esa es una de las partes que iba a mencionar. Vamos a ir entonces ahora a Juan capítulo 3 y ahí nos vamos a quedar un rato. A Juan capítulo 3, el verso 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Porque los fariseos solo enseñaban. Ellos no tenían ningún poder. Y tiene que haber un momento en que la iglesia enseñe y haga como Jesús hacía antes. De hecho, déjenme decirles, si en verdad estamos en los últimos días, de acuerdo con lo que yo leo en Romanos y leo en muchas otras partes, el día que los hijos de Dios despierten a realmente la naturaleza de Dios viva en nosotros, hasta la misma naturaleza va a responder a la voz de nosotros. O sea, de verdad, van a venir señales otra vez como antiguamente era. Ahí estamos hablando de que se abra el mar otra vez, que hayan señales por causa de los hijos de Dios que están creyendo realmente que Dios es uno con nosotros. Escuché esto y me encantó cómo lo había puesto. Ni siquiera me acuerdo dónde lo leí. Que la iglesia está despertando y la iglesia está empezando a tomar forma. Está empezando a crecer el cuerpo de manera que el cuerpo pueda sostener su cabeza. O sea, si lo pones así. O sea, es padrísimo. Bueno, entonces, le está diciendo Nicodemo, yo sé que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera contigo.
De hecho, hay un verso más que creo que fue el que mencionó Rafi. Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace estas obras. Entonces Jesús tenía al Padre morando en él. Y nosotros tenemos ahora a Jesús morando en nosotros. Entonces, ¿qué nos evita? Si te pones a pensar. Y dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras que hago. Que las obras siempre apuntan al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún obras mayores que yo hice. Porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta en la secuencia de lo que Jesús está diciendo? Entonces, los milagros y prodigios no deberían ser raros para nosotros. Como hay tanto exceso en el cuerpo ahorita, y hay tantas doctrinas, y hay tanta gente que tiene mucho susto con respecto a esas cosas, hay mucha gente que se espanta y por temor enseñan que no debe de ser así. Hay ramas enteras denominacionales que creen en la cesación. La cesación es que pararon los milagros en los días de los apóstoles. Esto no es doctrina bíblica, ni es correcto tampoco. Realmente por sus frutos los conoceréis. Ustedes se van a dar cuenta. O sea, es normal, dice la Biblia, que aquellos que creen le seguirán estas señales. ¿Y cuáles son las señales? Sanarán a los enfermos, reprenderán a los demonios, curarán a los leprosos y levantarán a los muertos. Es muy normal. Entonces, obras mayores que Jesús haremos nosotros. Y está hablando de Jesús no solamente de sus apóstoles, está hablando de todos nosotros. ¿Qué forma bonita de pensarlo? Él está dentro de nosotros. Uh-huh. Él está dentro de nosotros. Tenemos el Padre dentro de nosotros. Eso de que uno orar por una persona, no pensando, tengo el don de orar por un enfermo, sino puedo orar por un enfermo y ese enfermo ser sano. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo dentro de mí. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, en este verso hay dos cosas. Jesús dice, Felipe, si me viste a mí, viste al Padre, rostro. Jesús vino a mostrar el rostro. Pero también Jesús vino a modelar lo que es un cristiano normal. Él nos está poniendo el ejemplo. Pero entonces tú te pones a pensar, bueno, en la vida real esto es algo muy difícil. Porque cuando yo tenía a Débora de 3 años, nos fuimos a un viaje a Cancún. Y ese viaje fue terrible porque acaba de pasar un huracán por allí. Todo estaba revuelto, todo estaba sucio. Débora mete la mano en una pileta de agua, se le echa a la boca y cae con salmonela inmediatamente. Cae con una fiebre malvada de 100 y pico. Y estamos mi esposa y yo caminando por las calles de Cancún sin un quinto en la bolsa, sin tener de dónde sacar una ATM para poder agarrar dinero, con la niña quemando en fiebre y no sabiendo qué hacer por ella. Llegamos al doctor y el doctor dice, Señor, tienen que dejármela aquí por lo menos por unos 2-3 días y nosotros ya tenemos que regresar a Los Ángeles. Y no podemos, vamos a perder el avión. Si se la lleva y se le muere, es problema de usted. O sea, tal parece que siempre llegan esas intersecciones a tu vida. Y es en ese momento donde te duele, porque es bien cute, es bien bonito sentarnos y escuchar que el Señor está en nosotros y que podemos hacer las obras y todo eso. Pero cuando llega el momento en que tienes que firmar el cheque, dices, oh, yo no tengo esa firma porque esa firma está muy grande para mí. Pero a Dios le gusta firmar con nuestras manos. Y entonces llega el momento en que me tiro al piso en el baño y me pongo a sollozar delante de Dios. Y le digo, si tú no me sanas a mi niña, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada. Y esa tarde la niña mejoró. Al día siguiente ella ya estaba bien. Entonces llegan los momentos en que eso sucede.
Y pon tú que estás en el supermercado y Dios te llama la atención. No es una prueba, yo creo. Sí. Mucha gente diría que es una prueba. Yo no lo veo como una prueba. Yo lo veo donde tú estás parado, ¿entiendes? Tú creíste, tú oraste y el Señor te la sanó. You know? No que Sí. fue una prueba para... no sé si me entiende lo que quiero decir. Yo no lo veo como una prueba. Yo diría que que la vida cristiana, como nosotros la tenemos que ver, es de que lo imposible sea algo que nosotros realmente nos dé emoción por conquistar. Que las imposibilidades doblen sus rodillas ante el nombre de Jesús. Tenemos en esta casa muchas imposibilidades. Y eso es aparte de gente enferma. Estamos hablando de problemas, en muchas dificultades, en las vidas de todos. Y yo mismo estoy en mi propia búsqueda. Estaba platicando con mi esposa hace 2 días. ¿Estás en búsqueda todavía? Que mi esposa y yo estamos en búsqueda desde hace cerca de 15 años. Le digo a mi esposa, ¿estás en búsqueda todavía? Sí, estoy en búsqueda. Yo también estoy en búsqueda. Y hay cosas que el Señor que nos ha concedido a nosotros. Pero yo creo que vamos a ver más cosas si todos nos ponemos de acuerdo para pedir. Porque como iglesia podemos encontrar muchas cosas. Y por eso nos estamos tomando el tiempo para enseñarles estas cosas. Déjenme avanzar un poquito más rápido porque me faltan, creo que 4 puntos más y ya terminamos. Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Date cuenta que está hablando de, lo que está en rojo es el reino de Dios. Por supuesto agarramos estos versos para decir que la gente sea salva. Pero el hecho de que la gente sea salva no es el final. La salvación es el punto de comienzo y el punto final es entrar en el reino de Dios. El Señor te salvó no para que algún día te rescate y aleluya y viví toda mi vida. ¿Cómo la viviste? Just cruising. Just caminando en el carro. Dios no nos salvó para agarrar un patín y pasarla así por la vida. Dios nos salvó para que, siendo nosotros salvos, entremos al reino de Dios y vengamos y hagamos una destrucción al reino de las tinieblas. Cuando habla Jesús acerca del reino de Dios, está hablando acerca de 2 cosas. Está hablando acerca del dominio del rey. El reino de Dios quiere decir de que Dios es rey. Y cuando nosotros estamos orando, Jesús dice, oraréis así. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y luego dice, y luego, ponte a darte cuenta en ese compartimiento. Porque esa oración del Padre Nuestro, lo cual no lo vamos a estudiar hoy, pero el Padre Nuestro tiene compartimientos. Es una oración por partes. La primera parte de la oración es la prioridad del cielo. Alabar al Señor. Y Señor, ese reino que tú tienes, yo quiero que tú seas, que tu dominio esté aquí, mira. Aquí está el reino de Dios. Tal vez no se vea por allá, tal vez una balacera el día de ahora, tal vez hay una nevada por todos lados, tal vez lo que sea, pero aquí mismo, aquí está el reino de Dios. Porque el Señor es dueño de esta vida. Y si el Señor es dueño de esta vida, imagínate, el conglomerado de todos nosotros, pues entonces el Señor es dueño de todo esto. Y entonces a donde quiera que vas, entonces el Señor expande su dominio. Es lo que Jesús vino a hacer. Jesús se metía a los lugares más oscuros y traía y establecía el reino de Dios y empezaba a extenderse el reino de Dios por todas partes. Ese eres tú. Entonces tú no eres el pequeño sin poder, pobrecito, víctima, cuando el diablo me va a pisotear. No, eres una persona poderosa. El diablo te tiene miedo. Tu nombre es famoso en los cielos. Amén. Y tu nombre es temido en las tinieblas. Hermano Isaac. Hermano, mi manera de verlo es un proceso bien maravilloso cuando Dios salva a la persona, con el caminar con Jesús.
muchas cosas se cumplen, porque, o sea, varias cosas de los que usted menciona, dijo que estas cosas le seguirán. Todo eso le va a la persona aumentando el creer en Dios, aumentando la fe. Así es. Y cuando Dios nos ha dado poder, porque ahora el reino de Dios, o sea, Jesucristo mora en el Hijo de Dios, Así es. en el escogido. Y cuando dijo, mayores cosas que las que ustedes han visto, ustedes harán. Dios nos ha llamado a destruir, porque Él vino a destruir. Él destruyó lo que había en mí, el odio, el rencor, la mentira. Y al mismo tiempo se va edificando un templo nuevo, una gloria nueva dentro de nosotros. Sí, es cierto. Y para mí lo más bonito, el rostro de Dios, ese es uno de los puntos claves del estudio, es cuando uno perdona a uno todo lo que uno le hace, verdaderamente Dios. Así es, hermano. La gloria de Dios destruye el yo. Destruye todo lo malo. Y yo lo pondría de esta manera. Pues hay un predicador que se llama Mike Bickle, que lo dice de esta manera, que Dios viene a destruir todo aquello que se opone a su amor. Así es. Entonces, todas las cosas malas, Jesús vino a destruir las obras de las tinieblas. Así es. Nos trajo del mundo de las tinieblas y nos trae a su luz admirable, para que nosotros proclamemos las grandezas de aquel que nos trajo de tinieblas a luz, ¿verdad? Entonces, gracias por su comentario. Voy corriendo porque se nos acaba el tiempo. El dominio del rey, y por naturaleza este dominio es para restaurar, que el Señor quiere restaurar todas las cosas. Es un tema que encuentras en la Biblia todo el tiempo. No tengo el tiempo para explicarlo, pero habla de la restauración de todas las cosas. Para eso es el espíritu de Elías. Para eso es Juan el Bautista. Para eso es el llamado de la iglesia, que venga en el espíritu de Elías, para venir a restaurar el camino del Señor que viene. Entonces, todo esto es restauración de las cosas. El reino por naturaleza restaura. Por eso es que cuando tú oras por alguien en el mercado y es sano, es restaurado de su mal. Porque entonces, en cuanto tú quitas las tinieblas, la luz regresa a donde tiene que estar. Y esa es la naturaleza del reino. Vamos a ver si podemos cerrar en 5 minutos. Eso no quiere decir que no pueden hacer preguntas. Nada más manténganlas cortitas. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo os dijera las celestiales? Habla Jesús a Nicodemo. O sea, no me estás entendiendo, Nicodemo. Realmente estoy hablándote de agua, estoy hablándote de viento, estoy hablándote de cómo trabaja el Espíritu Santo, que es como el viento, de cómo el creyente también es como el viento. Estoy hablándote del agua que purifica, que sana. ¿No me quieres entender con las cosas terrenales? ¿Cómo te explico las cosas espirituales que no tienen ningún paralelo terrenal? De plano. Entonces por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos lo explique. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Nicodemo, que mientras estoy platicando contigo, estoy en el cielo. Nicodemo se queda como que... Entonces, lo que está tratando de ilustrar aquí Jesús, ¿sabes qué es lo que pienso que es? Yo pienso que Jesús está mostrando que nosotros caminamos con cielos abiertos. El cielo no es un lugar distante por allá. Oh, cuando el Señor nos lleve más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar. Un hermoso himno, me encanta, mis abuelitos lo cantaban. Pero el lugar geográfico creo que está equivocado, porque el cielo está aquí. El cielo no es un lugar, el cielo es una persona. Y el cielo es Dios. Y si Dios está aquí, tienes un pedacito del cielo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos las primicias. Somos los primeros de muchas cosas que va a hacer el Señor. El cielo está aquí ahora. Nosotros vamos a ir al cielo, o sea, vamos a vivir algún día en nuestros cuerpos glorificados y vamos a vivir en la misma presencia de Dios. Pero ¿qué crees? Vamos a estar en esta tierra todavía. Eso es escatología, lo vamos a visitar algún día. Pero estamos hablando de que tenemos trabajo que hacer, exactamente. Tenemos trabajo que hacer. No vamos a estar allá tocando un arpa para siempre. No, vivimos para vivir, para trabajar, para hacer cosas hermosas, para tener satisfacción, tener placer honrando al Señor con nuestras vidas. Entonces, tenemos cielos abiertos. Y luego, porque de tal manera amó Dios al mundo, 2 puntos más y se acabó. Reserven sus preguntas hasta el final. Nada más déjenme acabar la clase. Me falta un minutito nada más. Bueno,
5 minutos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando yo me agarro condenando a gente, o me agarro condenando, profetizando contra una nación o contra una región, es cuando Jesús se voltea con sus otros 2 discípulos que dicen, bajamos fuego y azufre sobre esta ciudad que nos rechazó, y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, pero ha venido para que sea salvo por medio de él. Lo que es aún más espeluznante, cuando Jesús dice que toda la mies está blanca y que la cosecha está lista, está hablando que toda la mies está blanca. Y sería algo muy terrible pensar que si la gente se está yendo al infierno es porque nosotros los estamos dejando ir allá. No quiere decir que todas las personas a las que tú les hables van a escuchar al Señor, pero eso sí quiere decir que tengo la obligación de dejar por lo menos la semilla, por lo menos de dejar el impacto con mi persona, de hacer algo, de hacer algo para que esta persona a la larga encuentre al Señor. Hay veces en que a ti te toca sembrar, hay veces en que a ti te toca echarle un poquito de agua, hay veces en que a ti te toca cosechar. Se siente padrísimo cuando tú cosechas. Y ya tengo un alma más para Cristo. O ¿sabes qué? Pero ayer le pusiste una semilla a alguien. Eso también cuenta. Es parte del trabajo. Y la paga es la misma. Entonces nosotros nunca dejamos de ser nosotros. Yo creo que tú pones la semilla, vamos, sí, y puede venir otro y darle para que vaya creciendo. Y así es. De esa manera lo pone Pablo. Entonces Jesús vino a salvar al mundo. No vino a condenarlo. Entonces tengamos cuidado de no condenar a la gente con nuestra boca. Bendigámoslos. Por eso dice el Señor, aún a nuestros enemigos vamos a bendecirlos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Esto es en Juan capítulo 17. Está Jesús en el jardín del Getsemaní. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, y esta es la parte que quiero que vean, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Pon énfasis allí, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. You're going to have a hard time with this one. Este va a ser difícil, este es un quiebre de paradigmas. Pero Jesús tiene el poder para guardar a sus ovejas. La Biblia dice que nadie te puede arrancar de sus manos, a menos que lo hagas tú. Y eso es en acuerdo con Satanás y que te vayas con él. De otra manera, no hay poder que te pueda arrancar de la mano de Dios, porque la mano de Dios es segura. Solo tú te puedes salir de allí. Entonces Jesús vino a guardar a su familia. Un día un empleado de la compañía, un amigo mío, me dijo que él no sabía si sus hijos iban a ser salvos, porque al fin y al cabo ellos tienen libre albedrío, y si ellos escogen irse con el diablo, pues que se vayan con el diablo. Y me dice, pues lo mismo a lo mejor pasa con tu familia. Le digo, no, porque mientras yo tenga aliento y vida, yo voy a estar orando por mis hijas para que ellas estén guardadas en la mano del Señor. Mientras ellas están en mi casa, yo les voy a enseñar la palabra de Dios, las voy a instruir en el Señor, y yo creo que no hay poder que las pueda arrancar de la mano de Cristo. Porque entonces Cristo dice, los que me diste, Padre, los tenía conmigo y los protegí. Solo aquel que era necesario, porque la Escritura lo decía, se perdió, pero todos los tengo aquí. Él no perdió a nadie. Y cuando Jesús dice ninguno, porque Jesús dijo, de su boca salió, ninguno se perdió. Entonces, Jesús fue enviado también para juntar y ganar a su familia, no para perderla. No lo voy a establecer como doctrina, pero estaba leyendo acerca del asunto del remanente. El remanente es algo que nosotros tomamos del Antiguo Testamento, y una palabra que se toma del Antiguo Testamento acerca de que siempre los hijos de Israel hacían lo que querían y la regaban a cada rato. Eran jardineros todos, la regaban. Pero había un remanente que se permanecía con el Señor siempre. Y a través de la historia esto siempre ha sido. Cuando la iglesia popular surgió y el tiempo de los tiempos oscuros del Dark Ages,
Todo este tiempo hubo un remanente que siempre se mantuvo fiel. Pero desde que Jesús vino a establecer su reino, ya no es un asunto de remanente. Es más un asunto de que por causa de que Jesús se estableció, esto lo vamos a aprender en otra clase, la clase de la misión. Esto va a ser uno de los talleres en el retiro. Cuando Jesús vino y estableció su reino, esto está creciendo y explotando exponencialmente. Ya no es un remanente, porque Jesús no vino a perder a la familia, vino a juntarla y a hacerla más grande. Eso tiene mucho conflicto en nuestras mentes porque esa mentalidad remanente todavía está anclada en la iglesia. Cuando tú te das cuenta, el Señor hace una cosa increíble. Él no está perdiendo gente, Él la está ganando. Y mientras tú y yo estamos hablando, hay miles de personas que están entregándose a Cristo hoy en día, a pesar de todo lo que pasa en la tierra. Que la apostasía, que yo no sé qué tal, mira, todas esas son conjeturas, son cosas que la gente cree. Nosotros vamos a adherirnos a lo que dice la palabra de Dios y lo blanco y negro. Blanco y negro, Jesús viene. Blanco y negro, tenemos trabajo que hacer. Blanco y negro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Blanco y negro, Jesús dijo, nadie se perdió, así que yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Yo no quiero que nadie se pierda. Por lo tanto, yo voy a vivir mis días como que nadie se va a perder. Sea en mi familia o sea en mi iglesia. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo creo que hay el poder para tener a todos en casa. Amén. Yo creo que ya terminamos. Entonces, en resumen, Jesús fue enviado a mostrar el rostro de Dios. Jesús fue enviado también a modelar la vida cristiana normal. Jesús también fue enviado a mostrar y establecer su reino. Jesús fue enviado a revelar que vivimos con cielos abiertos. Jesús fue enviado a establecer la misión de salvar y no condenar. Y también Jesús vino a juntar y a ganar a su familia, no a perderla. Entonces todo este tiempo que estamos viendo acerca del rostro de Jesús, esto es solamente una de muchas cosas que vamos a visitar. Pero en breve me llena el corazón nada más de decirles lo hermoso y lo increíble que es tu Señor Jesús, mi Señor Jesús. Él es increíble. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. A las 8 en punto. Señor, muchas gracias. Tú eres increíble, eres lo más hermoso. Y mientras lo vemos en la Escritura, que tú eres amor, que eres protector, que eres quien nos guardas, que eres quien nos edificas. Padre, te pedimos porque tú nos ayudes a poder recibir todas estas cosas en tu palabra, que las podamos hacer completamente nuestras, y queremos ver tu reino establecido en nuestras vidas. Queremos ver, Señor, que nuestro ser cambie para ser más como tú, para realmente representarte bien en esta tierra, para creer que tú tienes el poder para salvar una nación en un día, que tú tienes el poder para que toda la gloria de Dios cubra la tierra. Son cosas súper increíbles que tal vez no todos abracemos, pero está escrito en tu palabra, tienen que tener su cumplimiento en algún momento. Y mientras tanto, en nuestro tiempo, ayúdanos a vivir en estos días para amarte y bendecirte. Gracias por todos los valientes que vinieron esta noche, que se congelaron viniendo para acá, pero se van gozosos a sus casas porque tú les dijiste algo. Señor, gracias por todo. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén.